¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos, 29 en contra, 8 abstenciones. Por no haber cumplido el quórum, esto es rechazado. Rechazado el cuarto retiro, es lo que revisábamos recientemente en imágenes. Se necesitaban 93 votos, solamente logró 89 respaldos. Las rentas vitalicias, la falta de quórum fueron los temas que afectaron a esta aprobación. Pero, Roberto, de inmediato se anunció un quinto retiro. Bueno, ¿qué está ocurriendo en la Cámara de Diputados? Tenemos allí a Guillermo San Martín, hay reacciones ya que surgen desde el Poder Legislativo. Escuchamos. Hola, Guillermo. Hola, Viviana, Roberto, ¿cómo están? Se hace uso de la palabra el ministro, secretario general de la Presidencia, Juan Jesús Rosa. Pasamos a escuchar su evaluación. Que este proyecto no haya seguido avanzando. Y lo hacemos porque siempre hemos tenido esta misma opinión y nunca nos hemos dado una voltereta, aunque pueda ser impopular. Siempre hemos creído que acudir al retiro de los fondos de pensiones es dañino en el mediano y largo plazo para todos los chilenos. En ese sentido es que nosotros valoramos que no se haya alcanzado este quórum. Haciéndome cargo de su pregunta y de algunas expresiones por parte de algunos parlamentarios que le atribuyen a la discusión inmediata la sesión del día de hoy, lo primero es señalar que había un acuerdo de comité adoptado por unanimidad por los propios parlamentarios para sesionar hoy. La diputada Alejandra Sepúlveda es jefe de comité, así que me llama la atención que le atribuya al gobierno que se haya sesionado el día de hoy, una primera cosa. En segundo término, se trata de una herramienta constitucional que no es primera vez que se utiliza a propósito de este proyecto y que fue utilizada con un fin muy claro y muy específico: evitar que se sigan usando los retiros de fondos de pensiones para propósitos electorales. Los mismos parlamentarios que decían que era muy necesario que este retiro fuera lo más rápido posible, por ejemplo el diputado Ilavaca, son aquellos que hoy se han quejado que haya ocurrido esta sesión, que insisto, y con esto termino, se debe también a un acuerdo de comité adoptado por las bancadas y los comités de esta Cámara de Diputados y por unanimidad. Se le insiste también al ministro respecto a las posturas que se han planteado en torno a un eventual quinto retiro que fue ya anunciado y presentado, según la diputada Pamela Giles. He dicho muchas veces, el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo podrán expresarse de forma más extensa que yo. Hemos dicho siempre que se trata de una muy mala iniciativa para lo que realmente nos debe convocar, que es el futuro de las pensiones de los chilenos. Bueno, consultarle precisamente al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, cómo se toman estos anuncios de nuevo retiro en medio de el llamado a la estabilidad que ustedes han insistido y respecto a la incidencia que tiene la constante presentación de este tipo de iniciativas, tanto en el mercado como también en el trabajo en torno a las pensiones futuras. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Bueno, lo primero que nada que yo quisiera decir es lo siguiente: cuando uno mira lo que ocurrió para el segundo y tercer retiro, estos se aprobaron en esta Cámara con 130 y 122 votos. Hoy día hemos estado en 89 votos, o sea, hay un cambio muy considerable en el número de votos. Eso significa que de alguna forma los argumentos técnicos creemos que están permeando. Y lo que efectivamente está ocurriendo es que hemos visto, sobre todo a medida que ha avanzado el cuarto retiro, que hoy día finalmente deja avanzar, es que hemos tenido un aumento muy considerable de tasa de interés que han ido perjudicando a los chilenos, y que también lo que ha ido ocurriendo es que los plazos de los créditos, sobre todo los hipotecarios, han disminuido significativamente. Todo eso ha llevado a que muchos chilenos que han querido solicitar sus créditos hipotecarios han visto aumentos muy considerables. Desde ese punto de vista yo quisiera agradecer de alguna forma que esos argumentos se tomen en consideración y que no avance este proyecto. En relación a futuros proyectos, nosotros pensamos que estos argumentos deberían seguir permeando y por lo tanto aquí lo que nosotros quisiéramos de alguna forma es que el acento, ¿no es cierto?, cambiara desde los retiros a que empecemos a discutir más de pensiones y de cómo mejorar las pensiones de los chilenos hacia adelante. Bueno, se le consulta respecto a cuándo podría ocurrir precisamente ese énfasis en torno a las pensiones con el propósito de tener nuevas propuestas de retiros y avanzar en torno a una reforma que está detenida. Eso se lo voy a dejar a mi colega ministro del Trabajo. Yo lo único que quisiera de alguna forma también es decir es que creo que esto también debería empezar a darnos bastante más tranquilidad
en el sentido que tenemos una discusión, hemos tenido hoy día una discusión, ¿no es cierto?, en la Cámara, pero una discusión donde, bueno, vemos que hoy día, ¿no es cierto?, las mayorías que habían antes, hoy día claramente tenemos números de votos mucho menores, y eso lo que está mostrando es que permean estos argumentos. Ministro, muy buenas tardes. La palabra del ministro Rodrigo Cerda. Entonces también él señala que no es circunstancial que no se haya aprobado, sino que más bien, más allá de las críticas que se pueda plantear a esta resolución del Ejecutivo, ponerle discusión inmediata, había convencimiento para votar en contra y también no prosperara este cuarto retiro. Lo que uno ve en las votaciones es que comparado con el segundo y tercer retiro, aquí hay una diferencia de casi 40 votos. O sea, de ahí que el argumento, ¿no es cierto?, de que algunos de los parlamentarios no hayan estado en la sala, no se sostiene. Es demasiada la diferencia de votos y nosotros lo que creemos es que eso se debe básicamente a lo que está ocurriendo para los muchos chilenos, donde hemos visto algo más de inflación y también hemos visto tasas de interés más altas. Y por lo tanto, esperamos que estos retiros no continúen porque efectivamente están perjudicando a los chilenos más vulnerables. Nosotros como gobierno siempre hemos querido estar del lado de los chilenos y como tal lo que hemos hecho es que hemos tratado de impulsar iniciativas como el IFE universal, como el IFE laboral, pero por eso mismo también creemos que este tipo de iniciativa de los retiros no es una buena iniciativa y por eso que nos gustaría tratar de seguir avanzando en nuestras políticas como el IFE laboral que hemos anunciado hace unos días atrás. Queremos escuchar también al ministro Melero, tal como lo había anunciado el propio ministro del Trabajo, Rodrigo Cerda, que sería él quien se referiría también a esto de avanzar en un nuevo retiro y también cuáles son las medidas que se van a impulsar para proyectar el trabajo en torno a reforma a pensiones. La Cámara de Diputados no pudo revertir el rechazo mayoritario que el Senado le dio a este proyecto de ley. Y por consiguiente es el Parlamento, soberanamente, en una iniciativa de ley que no venía del gobierno, el que asimismo rechazó lo que un grupo de parlamentarios habían planteado. Creemos además que esta diferencia tan importante respecto a los votos alcanzados en retiros anteriores, que hoy día fue mucho menos, es la expresión de que se comprendió al momento de poner en la balanza los argumentos que los perjuicios podían ser más que los beneficios. Y hoy día podemos entonces enfrentar con mayor tranquilidad una serie de acciones, de iniciativas en materia de mejorar las pensiones, con la tranquilidad de que el divorcio que se había producido entre lo político y lo técnico comienza a atenuarse, aún prosperando un daño importante que va a persistir por muchos años al haberse alcanzado un retiro de 50.000 millones de dólares en los 3 retiros anteriores. Ministro, El quinto retiro sigue siendo una mala iniciativa. Es insistir en una política pública negativa que desde los asesores de los candidatos presidenciales Boric y Kast hasta organismos internacionales como la OCDE o el propio Banco Central y todos los analistas han hecho ver la inconveniencia de insistir. Ojalá los que quieren patrocinar estos nuevos retiros terminen de una vez por todas por escuchar lo inconveniente que es seguir y ayuden a que podamos retomar lo que hay que hacer. Este cuarto retiro era la antirreforma a las pensiones, era ir en el camino totalmente contrario. Para mejorar las pensiones hay que inyectar más recursos, no hay que quitarle recursos. Y el gobierno, por consiguiente, va a insistir en ese propósito, en fortalecer el pilar solidario, en terminar de mejorarle las pensiones a más de 1,5 millones de chilenos que ya han visto mejorado el 50%, en un 50% sus pensiones, y buscar todos los caminos de entendimiento que nos permitan en estos meses lograr el propósito original que desde el día 1 señalamos. Ministro, ¿este resultado que se dio en la sala le quita piso a un eventual nuevo retiro a propósito de que no se ha alcanzado el quórum? Yo creo que insistir en nuevos retiros a estas alturas es insistir en una mala política pública, es insistir en un camino inadecuado. Y por consiguiente, yo espero que más que estar presentando nuevos retiros, hagamos el esfuerzo por mejorar las pensiones. Eso es lo que nos tiene que unir a todos después de esta votación. ¿Cuándo va a acelerar ese proyecto de pensiones? Bueno, se le consulta también respecto a
más allá de las posturas políticas, ¿cuál es la respuesta que se le va a dar a la gente que sí estaba esperando recursos, tanto por impactos de la pandemia, para poder reactivar sus emprendimientos y quizás para ello era clave poder contar con este tipo de recursos? Si va a haber alguna medida adicional por parte de la Ejecutiva, como ya se ha planteado, como lo fue el IFE laboral. Yo quiero empatizar y entender a quienes se habían hecho expectativas de que hoy día se pudiera aprobar este cuarto retiro. Pero también quiero decirles con mucha franqueza que en la medida que pase el tiempo van a entender de mejor forma lo inconveniente que era debilitar las cuentas de ahorro previsional hoy día para tener peores pensiones a futuro. Este rechazo ayuda a que las pensiones a futuro caigan menos de lo que habrían caído de haberse aprobado este cuarto retiro. Puede que en el momento presente no se comprenda, pero estoy consciente que a futuro los recursos previsionales deben de seguirse destinando a ese fin, a financiar las pensiones del día de mañana. ¿Cómo puede ser que en los 3 primeros retiros ya aumentó en un 20% las solicitudes de pensiones básicas solidarias del Estado? Eso demuestra que le estamos quitando mejores pensiones con estos nuevos retiros y lo que tenemos que hacer es lo contrario. Y vamos a seguir desde el Gobierno apoyando en todos nuestros compatriotas. Sin duda lo hicimos en forma muy intensiva durante todo el periodo de la pandemia con el IFE universal, ahora hemos ampliado con el IFE laboral y vamos a buscar todos los mecanismos. Pero el más importante y el mejor de todos es sin duda mejorar las cifras de empleo, que son un tema fundamental para generar más ingresos en los hogares. Ministro, pero ¿se va a acelerar la tramitación de la... Insisten si se va a acelerar la tramitación de la ley corta de pensiones, la propia reforma, puesto de que no se ha fortalecido la discusión tanto en la Cámara de Diputadas y Diputadas en la ley corta y la reforma general en el Senado. Toda esta votación de hoy día, el nuevo escenario, y usted podrá comprender que era muy difícil avanzar en un mejoramiento de las pensiones cuando eventualmente se hubiera aprobado este cuarto retiro, porque eran muchos más los que se quedaban sin un peso en sus cuentas. Ya con los 3 primeros retiros aumentó en un 20%. Imagínense que se hubiera aprobado este cuarto retiro, probablemente esa cifra habría aumentado mucho más de chilenos y chilenas que se quedaban sin fondo para sus pensiones. Hoy día tenemos un ambiente más tranquilo, hay mejor comprensión de la importancia de las pensiones, los chilenos se han dado cuenta que estas cosas no son inocuas en la economía, en la inflación, en el costo del crédito, y por consiguiente hay un mejor escenario para avanzar también de mejor forma en el tema de las pensiones. Muchas gracias. Están las palabras del ministro de Hacienda, el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, todos ellos apuntando a lo positivo que resulta para la visión del Ejecutivo que no haya prosperado este cuarto retiro de fondos de pensiones, atendiendo principalmente a los impactos económicos, al impacto para las futuras pensiones y comprometiéndose además a fortalecer lo que es el trabajo en torno al IFE laboral, esta ayuda que se está dando, una especie de subsidio a la contratación para ir fortaleciendo la economía de los próximos meses, más aún también teniendo en cuenta que existe una nueva variante que está golpeando distintas partes del mundo para generar medidas también que se van a estar atendiendo por parte del Ejecutivo, no descartando adoptar otro tipo de medidas como las que ya se adoptaron para ir en ayuda de los afectados por la pandemia. Pero lo central también considerar que se preveía que este escenario se podía dar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Finalmente se obtuvieron 89 votos a favor, se que requerían 93. Si se hace el cálculo respecto a lo que ocurrió con la votación anterior de esta misma reforma, se habían obtenido 94 votos, de los cuales de ellos 18 eran del oficialismo, pero al mismo tiempo se descontando que no iban a estar durante la presente jornada 2 votos de la misma oposición, Gabriel Asensio y Andrea Parra, y otros 3 parlamentarios del oficialismo que en su minuto habían votado a favor, cuadra perfectamente este escenario, entre ellos Pablo Prieto, Tomás Rentería y también Gonzalo Santana, quienes no estuvieron finalmente, Alejandro Santana, perdón, quienes finalmente no estuvieron presentes durante la presente jornada, y eso ya daba cuenta de que no se iban a alcanzar los votos y por eso se termina alcanzando tan solo 89. Pero desde ya se han anticipado nuevas iniciativas que están generando reacciones del Ejecutivo, tal como lo escuchaban palabras de los ministros, y este quinto retiro fue presentado por la diputada Pamela Giles. Pasemos a revisar parte de los detalles que entregó la diputada respecto a esta nueva reforma constitucional. En el día de ayer, tanto el quinto retiro como el retiro
del 100%. Nosotros hemos tomado la medida frente a esta maniobra evidente del gobierno y de otras fuerzas políticas que dicen estar de acuerdo con el cuarto retiro, pero que en realidad han puesto dificultades al cuarto retiro en la práctica. Hemos tomado la medida de presentar esto ayer. Estos probablemente serán los únicos proyectos, tanto de quinto retiro como de retiro del 100%, que podrán tramitarse en el plazo de un año, puesto que se acaba de rechazar en la Cámara de Origen ambas solicitudes. Pedirle perdón a los chilenos en nombre de esta Cámara, porque hoy día los grandes derrotados fueron la gente. La gente no quería este cuarto retiro para salir de vacaciones, para irse al Caribe o a Europa. Quería este dinero para pagar sus deudas, para subsistir, porque la pandemia económica aún no ha terminado en nuestro país. Por lo tanto, los que no vinieron, los que se ausentaron por uno u otro motivo, tendrán que dar explicaciones de que esta pérdida, sin duda, haya sido una realidad el día de hoy. Pero esperamos que en el futuro estas medidas puedan revertirse y podamos concurrir con la ayuda que la gente realmente lo necesita. Bueno, la presentación de este quinto retiro, por una parte, detalles que entregó la diputada Pamela Giles, también contempla una fórmula en que incluso posibilitaría el eventual retiro del 100% de los fondos de pensiones. Vamos a tener que estar atentos a cómo prospera también la discusión. Se señalaba que todo depende de la voluntad de los integrantes de la Comisión de Constitución para poder darle celeridad a esta iniciativa, pero bajo el escenario actual se hace poco probable que pueda ir prosperando de forma tan rápida como lo han hecho los otros retiros, considerando principalmente que ya este cuarto retiro, al no conseguir los votos suficientes para prosperar, pone una barrera bastante importante para ver cuáles son las metodologías que se deben seguir adelante en la búsqueda de los votos suficientes que permitan prosperar sobre este tipo de iniciativas. De hecho, ya se planteaba de que si llegase a estar la eventualidad de que este proyecto tuviese los votos en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado tampoco iba a contar con los respaldos necesarios, es decir, si habría alguna aprobación iba a ser un mero trámite adicional que se debía dar en la Cámara Alta, considerando de que los senadores ya habían manifestado que el texto que contemplaba esta iniciativa no los convencía y que incluso algunos, como Carlos Montes, también el senador Francisco Huenchumilla, insistían en que no fue la mejor redacción, no fue el mejor trabajo el que se dio en la comisión mixta, por ende también había reticencia a avanzar sobre este cuarto retiro de fondos de pensiones. Pero desde el oficialismo se anticipaba que este escenario podía ocurrir, pero desde ya se ha insistido, lo mismo que planteaban los ministros, que se debe fortalecer y dar urgencia a la discusión de la reforma de pensiones, la ley corta que se despachó y que no siguió avanzando en torno a mejorar lo que significa la pensión básica solidaria, por una parte, y también ya con miras a lo que es la gran reforma de pensiones que aún sigue detenida en el Senado, que deben ser prioridades para evitar que este tipo de iniciativas y propuestas de nuevos retiros sigan prosperando. Pasemos a revisar también algunas declaraciones de los parlamentarios que de hecho votaron en contra esta propuesta de un cuarto retiro de fondos de pensiones, como el diputado Jorge Alessandri. Yo pienso que tenemos 3 meses de incertidumbre mientras asuma el nuevo Congreso. El Ejecutivo debiera manejar las urgencias para que estos proyectos inconstitucionales no llegaran a tabla, no llegaran a verse y evidentemente ver si está bien diseñado nuestro sistema democrático. Un Parlamento fue elegido hace 2 semanas, pero recién va a legislar en 4 meses. ¿Es democrático que durante 4 meses legisle un Parlamento que ya perdió la legitimidad democrática de los votos? Creo que es un tema para la Convención Constitucional. Bueno, precisamente esa es otra materia a considerar, qué es lo que va a ir resolviendo la Convención Constitucional respecto a materias centrales como la administración de fondos de pensiones, qué políticas públicas son las que se pueden incentivar a través de las resoluciones que se adoptan en esta instancia, además de lo que significa obviamente las disposiciones que dé el Ejecutivo, las prioridades que establezca en torno a la reforma de pensiones. Si va a seguir adelante con esta ley corta para mejorar la pensión básica solidaria, se va a mantener lo que era el aumentar en los puntos sobre las cotizaciones de los trabajadores para poder aumentar las pensiones. Incluso está la idea de algunos sectores de aumentar el plazo de trabajo, es decir, postergar lo que es la jubilación en 5 años, con un propósito también de poder ir permitiendo que haya una mayor acumulación de fondos. Obviamente hay diferencias respecto a cada una de estas iniciativas que están sobre la mesa, pero de todas maneras debe establecerse desde ya algún tipo de prioridad del Ejecutivo para ver cómo se va a desencadenar la discusión en torno a estas reformas y estas leyes que están aún en discusión en la Cámara
Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Pero lo central además señalar que lo que fue esta votación del cuarto retiro de fondos de pensiones estuvo cruzada transversalmente por lo que significa la segunda vuelta presidencial. Ya se estaba muy atento a lo que podía argumentar, por ejemplo, Gabriel Boric, quien llegó finalmente a entregar su voto a favor de este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y entre los argumentos que se fueron entregando por parte de los parlamentarios, del oficialismo y de la oposición, siempre estuvo presente defender la postura de su candidato. En el caso del oficialismo, la postura de José Antonio Kast, con críticas directamente a Gabriel Boric, y desde la oposición también con la mirada contraria, defendiendo los argumentos de Gabriel Boric y también denostando los que se habían planteado por parte de José Antonio Kast en torno a lo que es la reforma de pensiones y obviamente también los impactos que podría tener un cuarto retiro de fondos de pensiones. Y en esa línea es que hubo bastante discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas, con duros epítetos por lado y lado, y eso lo grafica, por ejemplo, lo que se señaló por parte del diputado Diego Chalper y el diputado Marcos Silavaca en medio de sus argumentaciones al interior de la sala, lo cual revisamos a continuación. Los asesores de Gabriel Boric: aprobar un cuarto retiro es un error. Boris y Jackson aprobarán el cuarto retiro pese a la opinión de sus asesores. Que los asesores de Gabriel Boric, que buscan pintarlo de centro izquierda y de moderado, son una decoración, presidente. Yo a esta altura no sé si Gabriel Boric es candidato a la presidencia o a los Juegos Olímpicos. Porque el nivel de volteretas en el tema de orden público, en el tema de migración, en el tema este que nos convoca... Mire, lo único que nos falta, presidente, lo único que nos falta, presidente, es que salga vestido de guaso y defienda el rodeo. La lluvia de máscaras que nos plantea el diputado Chalper por su intermedio queda al descubierto. Un diputado indolente que le gusta imprimir videos, que le gusta el candado chino y que hoy día demuestra su belicosidad con la ciudadanía, es algo que ya nos tiene acostumbrados. Pero no quiero hablar de diputados como Chalper, que en definitiva son intrascendentes a nivel nacional. Quiero defender el trabajo que esta Cámara de Diputados ha desarrollado no solamente con el cuarto retiro, sino que con el tercero, el segundo y el primero. Bueno, se dijeron de todo, Guillermo, ahí. De hecho, Chalpers hablaba de las volteretas de Gabriel Boric y justamente te quería preguntar sobre eso, porque hay información de prensa que señala que le preguntaron a Gabriel Boric cuando estaba entrando hoy al Congreso si él aprobaría un quinto retiro y él dijo que no, por ningún motivo, lo que llama la atención porque él hoy rechazó el cuarto retiro, sin embargo, él indicaría que no estaría a favor de un quinto retiro. Si nos puedes dar más detalles de las definiciones que tuvo Boric acerca de un eventual quinto retiro. No, de hecho, lo que argumentó al momento de ingresar acá al Congreso Nacional fue precisamente que él iba a votar a favor de este cuarto retiro y se le preguntó también por las discrepancias que existían con sus asesores, quienes habían recomendado no avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y ahí se le insiste también en este aspecto no menor, que era la posibilidad de avanzar en torno a un quinto retiro, y él dice a la rápida que por ahora no está disponible, puesto de que no conoce detalles. Quizás ahora su postura puede variar a partir de lo que ha sido este resultado en particular, puesto de que dependía de cómo prosperara este cuarto retiro, cuál iba a ser la posición definitiva de varios de ellos, pero desde ya se queda instalado cuál va a ser la definición que va a tener el candidato. Como les decíamos, a la rápida señaló que no estaba disponible para un eventual quinto retiro, pero ante este nuevo escenario quizás su postura pueda variar. Pero desde ya se ha planteado que entre los argumentos que se entregó por parte del propio Gabriel Boric al interior de la sala, que el objetivo de este cuarto retiro era poder ir a ayuda de pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas, que necesitan reactivar sus emprendimientos, y es por eso que se estaba pensando en avanzar y que en medio de su campaña le habían insistido en que era necesario avanzar sobre este cuarto retiro. Ahora, ante este resultado, claramente va a estar sobre la mesa cuál va a ser su postura definitiva ante una nueva iniciativa ya presentada, como lo escuchábamos en las palabras de la diputada Pamela Giles, para un quinto eventual retiro de fondos de pensiones. Nos encontramos junto al diputado Jaime Naranjo también para ir conociendo reacciones respecto a lo que ha sido este resultado de la sala. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo se toma lo que ha sido definitiva esta resolución por parte de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de que no prospere finalmente un nuevo retiro de fondos de pensiones? Muy buenas tardes. Mire, lamentable pensando en esa enorme cantidad de familias, como muy bien usted lo señalaba,
requieren esos recursos ante situaciones de problemas de salud, de educación, de vivienda o bien emprendedores que necesitaban esos recursos. De tal manera que lo lamento profundamente por ello. Pero a la vez ha quedado al descubierto claramente que el gobierno, a través de la acción que ejerció poniéndole discusión inmediata, consiguió el logro y el objetivo, que era que se rechazara este proyecto, y por otro lado, los partidarios del señor José Antonio Kast en la Cámara de Diputados también lo rechazaron. Entonces, que a la gente le quede claro que si el cuarto retiro se ha rechazado, tiene nombre y apellido. El gobierno encabezado por el señor Sebastián Piñera y por los diputadas y diputados partidarios del señor José Antonio Kast, que rechazaron que se pudiera retirar este cuarto retiro. ¿Ve viable que prospere un quinto retiro de fondos de pensiones? Mire, yo creo que el escenario del próximo año, y espero que sea con Gabriel Boric como presidente, evidentemente va a cambiar el sistema de seguridad social en el país, y a lo mejor no se va a requerir de que sea necesaria una materia de esta naturaleza abordarla. Aún más, hay que dejar claro que esas platas le pertenecen a las familias que tienen ahorrados esos dineros en la AFP, y por tanto la nueva modalidad que se haga de pensión en el país o la institución que se cree va a respetar esos recursos, y por tanto creo que a lo mejor el escenario no va a requerir que la gente retire un quinto retiro el día de mañana. ¿No dan los plazos para que el actual Congreso lo pueda tramitar? No, es muy difícil que en el actual panorama y escenario político que tenemos hoy día haya posibilidades para un quinto retiro. Si ya no lo hubo los votos para un cuarto, veo difícil que lo haya para un quinto, pero hay que ser realistas, y yo creo que lo que se va a abordar en el próximo gobierno va a ser el sistema de seguridad social en el país, que va a cambiar totalmente lo que hoy día tenemos, y eso va a explicar de alguna manera que a lo mejor no es necesario un cuarto retiro o un quinto retiro, que es lo que se presentó en el día de hoy. Muchas gracias, diputado. No, gracias a usted, gusto saludarlo. Bueno, ahí estaba la postura del diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, respecto a lo que ha sido entonces no tan solo este resultado, que como les decíamos se anticipaba, producto de la ausencia clave de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, que en su momento entregaron su voto a favor de esta reforma constitucional y que hoy no estuvieron disponibles por distintos motivos. De hecho, ya se había anticipado que iban a estar ausentes, y es por eso que los cálculos no daban para que se alcanzara el quórum durante la presente jornada. Pero como les decíamos y lo escuchábamos también, los argumentos que dieron algunos diputados al interior de la sala, lo que fue la votación de este cuarto retiro de fondos de pensiones está marcada por la segunda vuelta presidencial. Algunos defendiendo las posturas de su candidato, otros también criticando duramente al candidato del Frente, y así fue como se fueron dando las argumentaciones al interior de la sala, pero se estaba muy atento cuál podían ser las posturas especialmente de Gabriel Boric. Lo decíamos, él ya había manifestado que iba a votar a favor, que incluso iba a estar presente acá en esta instancia, y también respecto a lo que significaba la eventual postura de su equipo económico. De todas maneras, ya el candidato ha manifestado que su postura finalmente iba en pro ayuda de quienes en la misma campaña le han manifestado la necesidad de contar con estos recursos. Pasemos también a revisar de inmediato cuál fue la declaración que dio tras conocerse el rechazo finalmente, el que no se alcanzara el quórum respecto a esta reforma del propio candidato Gabriel Boric, antes de seguir comentando qué es lo que se viene respecto a su campaña. Hoy día votamos a favor del cuarto retiro porque sabemos que la gente en sus casas, en sus barrios, lo necesita. Sin embargo, la derecha, la misma que celebró un bono de 65.000 pesos cuando la gente más sufría, la misma que rechazó el IFE, hoy día rechaza el cuarto retiro, y es ella la que debe dar explicaciones. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a concentrar en, a partir del 19 de diciembre, construir un sistema de seguridad social que permita que nunca más sea necesario recurrir a los ahorros de los trabajadores mediante los retiros para poder enfrentar una crisis tan dura como la que han vivido las familias chilenas. Bueno, ahí ya se anticipa una postura respecto a eventuales nuevos retiros, como lo consultaba Roberto, en la línea de que lo que se busca principalmente es mejorar el actual sistema de pensiones, sea presidente Gabriel Boric o bien sea José Antonio Kast el que resulte electo. Desde ambos sectores hay conciencia de que se hace necesario modificar el actual sistema de pensiones, y obviamente eso va a apuntar a restringir que sean los retiros los caminos para financiar algún tipo de necesidad de los chilenos a propósito de la pandemia o a propósito de cualquier otro impacto que exista
exista en nuestro país, y en esa línea es que se hace muy difícil que pueda prosperar una nueva iniciativa de retiro de fondos de pensiones, más aún considerando el resultado actual y también considerando que se viene un Congreso muy distinto al que está actualmente en funcionamiento acá en Valparaíso, con integrantes de sectores que se oponen radicalmente a este tipo de iniciativas, y por ende se va a hacer muy complejo que pueda prosperar un quinto retiro, y tal como lo escuchábamos en palabras de Jaime Naranjo, los plazos prácticamente no calzan para que la presente configuración del Congreso pueda avanzar en esta idea que ya ha sido presentada por la diputada Pamela Giles y también el diputado Jorge Durán, quienes habían anticipado que iban a presentar una propuesta de quinto retiro de fondos de pensiones. Roberto, sí, efectivamente, este quinto retiro no se va a ver con el actual Congreso, está absolutamente claro, y cambian las fuerzas políticas pensando en lo que va a ser ya el mes de marzo, cuando suman los nuevos diputados. Vamos a seguir pendiente de todas las reacciones que puedan surgir, porque obviamente es un tema que marca este día viernes, el rechazo entonces a este cuarto retiro. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y no olvidemos incluso que hubo parlamentarios que proponían que si se aprobaba este cuarto retiro, iban a ir por el 100% de los fondos de ya las en esta AFP. discusión estaba incluido ese tema, claro, ¿no? Pero después, bueno, con el resultado del día de hoy eso debe haber quedado en nada. Vamos a tomar contacto ahora con Carola Garrido. Queremos conocer qué opina la calle, cómo ha reaccionado la calle después de este rechazo del cuarto retiro ahí en el Congreso. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carola? Sí, desde Santiago, en este caso las opiniones, estamos en pleno centro y le comentamos a la gente, porque muchos de ellos no tenían idea todavía del resultado de esta votación que finalmente dio paso al rechazo de este cuarto retiro del 10%. Fíjense que la totalidad de las personas que conversó con nosotros nos dijo que le parecía una pésima noticia, que no estaban de acuerdo, que ellos por lo menos sí tenían pensado sacarlo, que habían ocupado todos los demás porque tenían distintos proyectos, algunos ni siquiera eso, sino que tenían que pagar deudas. Dice que le ayudaba mucho ese dinero en su casa, y había otros que también nos decían tenían proyectos, como señalábamos, de dar tal vez el pie para una casa, de mejorar ciertas cosas también al interior de su vivienda. Así es que lamentan mucho la determinación que se tomó hoy en el Congreso. Algunos de ellos nos comentaban que creen que esta fue una maniobra política, que se sabía que hoy no iban a estar todos los parlamentarios allí, y que eso claramente hizo que el gobierno, dicen ellos, apuraran la votación para hoy. Escuchemos parte de lo que nos dijo la gente. Nosotros teníamos destinado pagar unas deudas y ahí después haber estado al día con DICOM, y después ya haber juntado la plata para un pie para una casa. Mal, porque la verdad que todos esperábamos eso, y bueno, cada uno debe ver su bolsillo, pero la verdad que yo creo que todo Chile está esperando eso. No lo encuentro muy bueno. Malo porque algunas personas contaban con ellos para esta fiesta, y eso a lo mejor se ilusionaron y no lo van a poder tener. No, terrible, porque no piensan en la gente que no tiene los recursos, que está sin trabajo, y no debería ser así. Bueno, es parte de lo que opina la gente, ¿cierto? Como decíamos, prácticamente todas las personas que conversaron con nosotros nos dijeron que les parecía muy mal que no se hubiera aprobado, ya que contaban con ese dinero. Bien, Carola, muchas gracias por esta información y las reacciones de las personas ahí en la calle después de este rechazo del cuarto retiro. Un tema que sin duda va a tener varias consecuencias durante la semana y vamos a estar revisando en los próximos.